Hola, saludos, bienvenidos a mi canal, la cosmobiología de Kukulkan. Hoy traigo un tema que es muy interesante y que está relacionado directamente con sujetos, pero no personas naturales, sino que sujetos de derecho internacional como los estados. Esto es astrología mundial. Vamos a mirar específicamente mi país, Chile, a través de un breve colorario por su historia y descubriremos cosas que son muy interesantes y que en general en los análisis que he mirado siempre pasan de largo. Antes de iniciar con el grueso del análisis narrativo, decir algunas consideraciones. Lo haré bajo la mirada de la Tarsit C52. ¿Por qué? Porque en la cosmología, como lo he explicado, esta Tarsit es muy decidido respecto de los grandes movimientos y las fallas estructurales tanto del ente biológico como también respecto de los estados. Es muy indicador del proceso que se vive y cómo éste afecta tanto a la entidad biológica como a los sujetos de derecho internacional. Y en esto hacer una distinción muy importante porque la astrología tradicional, los atacires que se utilizan generalmente están relacionados con el ciclo 60, entre el 60, el 60 y el 12. Ello tiene una raíz que va más allá de la Europa medieval, tiene una raíz que viene desde Babilonia, donde el gran asiriólogo Samuel Noah Kramer descubrió que en todos los textos, incluso desde el comercio, de los textos religiosos, existía la matriz 60 que regulaba el tiempo. Hay un mito, el mito de Eridano, que cuando llegó a la puerta de Unu fue engañado para no ascender, ya que estaba destinado a estar en la presencia del Dios Supremo, y que en virtud de este engaño tuvo que bajar desde la puerta de Anu. Eso, el texto y el ejemplo está súper graficado en mi libro, así que para el que tenga algún interés lo puede leer. El ciclo C52, si bien es cierto, está descrito como una tazir, es en Mesoamérica, sobre todo en la cultura maya clásica, en donde obtiene el verdadero realce, ya que como habíamos establecido, cada 52 años hay un fuego nuevo en donde el Solkin y el Hat se unen una vez cada 52 años para crear el fuego nuevo. Y está muy relacionado con las lunaciones. Por eso hay una diferencia y se suele decir que la Tacit 13, que corresponde esencialmente a la cultura mesoamericana, está asociado con las muertes, con las pérdidas, con las catástrofes, en circunstancias que mirado desde la cosmología maya es un número que estructura la convivencia, estructura la manera de ser. Pero en Europa el 13 es un número que se escapa de la matriz 60 y de la matriz 12, por lo tanto la quema de los señores del Temple fue un viernes 13 y es un número que está asociado a un conjunto de desastres. Vamos a mirar en la historia de Chile cómo esto se puede configurar. Y segundo, yo hago astrología y la verdad no soy un gran fan de los tránsitos, esencialmente porque los tránsitos están mirando un cielo fosilizado de hace 2000 años, cuando Claudio Ptolomeo en el Tetrabiblos estableció esta astrología tropical centrada en los equinoccios, y es un cielo que se mantiene hasta el día de hoy sin variaciones. Por eso es como llamativo cuando se hacían grandes aspavientos del ingreso de Plutón en Acuario, en circunstancias que astronómicamente eso no existe. Al igual que ahora en marzo se habló tanto de la triple conjunción de Júpiter, Neptuno y otro cuerpo más en el cero de Aries, y como se demostrará, eso no existe astronómicamente porque está basado en la astrología que está con el cielo congelado desde hace más de 2000 años. Por eso, si vamos a examinar tránsitos, prefiero naturalmente ver los tránsitos babilónicos, los que descubrió eh, Bradley y Fagan, también Peter Hoover, en donde claramente hay una correlación directa entre el tránsito y el lugar que ocupa, porque ese es lo que está ocurriendo, ya que la astrología tropical no
incluye la precesión de los equinoccios, por lo tanto es una astrología en la cual el cielo no se mueve. Dicho esto, vamos a ir a mirar la presentación. Por aquí creo que la tengo. Bien, iniciamos esto, vamos a ampliar. Como les señalaba, la carta natal de Chile con Atacice 52 y direcciones, los tránsitos, por eso los coloqué en signo de interrogación, y las direcciones primarias para ratificar los eventos. Lo primero que hay que distinguir es respecto de la fecha de independencia, porque Chile se suele asociar mucho al 18 de septiembre de 1810 como la fecha de independencia en circunstancias que la primera junta de gobierno lo que hizo fue reconocer la soberanía de Fernando VII, que estaba cautivo por las huestes napoleónicas. Por lo tanto, ellos asumieron que las colonias tenían que ejercer la soberanía, pero siempre se reconoce la soberanía de Fernando VII. Por lo tanto, un país con sujeto de derecho debe tener un acta de declaración de independencia para que efectivamente podamos computabilizar y computar el tiempo que corresponde. Podemos pensar en el Reglamento Constitucional de Carrera de 1812, pero el reglamento de carrera, si bien es cierto que dice textualmente que no se va a permitir ninguna injerencia de legislaturas españolas, y si en Chile se van a aplicar las leyes que el propio reglamento y el propio parlamento chileno se había creado para tal efecto, reconoce la soberanía de España. Entonces, como hecho básico para decretar una carta natal, creo que es improcedente. Desde mi punto de vista, la mejor época en donde se reconoce la independencia es el 18 de febrero de 1818, cuando Bernardo O'Higgins reconoce y dicta la independencia y la soberanía de Chile. Y ello también dentro de una guerra importante, porque no es que se haya sentado en una oficina de burócrata a firmar el acta de independencia, sino que estaba sometida a un contraste bélico no menor con las fuerzas realistas que todavía estaban en una posición de una batalla inclemente contra el nuevo gobierno, pero Bernardo O'Higgins tuvo la gracia de declarar el acta de dependencia. Bien, si nos fijamos en el cielo que O'Higgins tuvo en cuenta para el acta, que fue firmada a las 12 horas del día de ese verano de 1818, nos damos cuenta y el Sol está en exilio en la casa 10, una casa saturnina. A su vez, Saturno está en Pisces y hace una especie de recepción mutua aquí con el dueño de la casa, que es Júpiter. Está en un sextil. Venus, a su vez, está en una cuadratura al ascendente. Y en el ascendente es donde es un ascendente de Tauro, de la Tierra, de los recursos. Y está la Luna también ahí, junto con el nodo norte, que a su vez hacen también una cuadratura al parte de la fortuna y nuevamente a Venus. Aquí lo particular es Marte. Marte, como veremos más adelante, tiene una oposición a la casa 8, a Urano, la casa de la guerra. Bien, establecido esa fecha como la de la natalidad del sujeto internacional de derecho, avancemos a una particularidad muy especial. Como habíamos establecido, el Atacil C52 define los grandes momentos de la entidad biológica y también de los estados, de este contrato social que se hace entre las millones de personas que viven bajo un territorio nacional y que tienen una identidad y una cultura y un ideario común. Lo particular es que O'Higgins, al dictar la independencia el 18 de febrero de 1818, estaba a 52 días de la batalla de Maipú, primero Cancha Rayada en marzo y después Maipú el 5 de abril de 1818, donde efectivamente se consigue la independencia, y el número curioso es que desde la firma de la independencia hasta 52 días de la misma batalla. Miren qué particular, como está acá en rojo, el 21 de diciembre del año 2025
por Atacil C52 hizo un calce exacto con el 18 de febrero de 1818. Quiere decir que la patria cumplió su cuarto fuego nuevo y días antes habíamos tenido una elección el 14 de diciembre de 2025. Si ustedes se verán, los puntos de contacto son los mismos, por lo cual es perfectamente asociativo 1818 con 1925. Sigamos. La ruptura institucional del 11 de septiembre de 1973 y el caos del parlamentarismo de 1921. Nuevamente, estos cuatro hitos están en una sincronía muy armónica con el Atacil 52 y que nos refleja que los grandes cambios no solamente el Atacil afectan al cuerpo, sino que también a esta entidad jurídica. Sobre el caso de 1922-21, se vivió un contexto social bastante álgido. Tal vez la historia hoy día por lo que tenemos en retina, que fue el quiebre de 1973, no tiene en consideración el de 1921, pero el de 1921 explica efectivamente por qué se produjo la Constitución de 25, que estuvo vigente hasta 1976, como lo veremos. Este ciclo es muy importante y es el ciclo C800 de Demetrio Santos. ¿Cuál es la importancia de este ciclo? Según esta mirada, los estados, las naciones, las culturas, los imperios tienen un periodo de 800 años. Está asociada a las conjunciones cada 20 años de Júpiter con Saturno, que se dan 200 años en un elemento, y habiendo cuatro elementos, ahí están los 200 años. Y nos sirve para ilustrar cuál es el ciclo vital de un estado, de una nación o de un imperio. Aquí, como se observará, en 1818, al declararse la independencia, estamos en la casa 1, los inicios, el cuerpo, la consolidación. Y en 1877, acá 1879, Marte, Marte está en oposición a la casa 8. Esto fue en donde se decantó la guerra del Pacífico y pasamos de una economía en donde estaba una economía agraria a una economía de conquista. En este periodo, la República vio aumentar significativamente sus territorios, no solamente con la guerra del Pacífico, sino que con el sometimiento a través de la eufemística guerra de pacificación de la Araucanía, en donde básicamente fue un exterminio de los mapuches que vivían en la Araucanía a través de la llamada colonización con las huestes militares del coronel Cornelio Saavedra. Acá nuevamente tenemos el mismo ciclo, pero visto ya de una métrica mucho más fina. Habíamos dicho que en 1818 había sido declarada la independencia y en ese año O'Higgins crea su constitución. Constitución, la verdad, que inicia un periplo de muchos ensayos constitucionales que terminan cimentándose en la Constitución de 1833 y esencialmente por la muerte de Portales, que fue asesinado en Quillota cuando pasaba revista a un cuartel que iba a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, y que eso también le dio un influjo nuevo y se tomó ese magnicidio como una confabulación de Andrés de Santa Cruz, el líder de la Confederación Perú-Boliviana, para efectivamente derrocar al Estado de Chile, y se inició esa guerra en 1836. Luego de esto, en 1870, Chile estaba pasando también un momento álgido económicamente y se vienen las grandes
reformas jurídicas de la Constitución de 1833. Aquí están las grandes reformas, particularmente el cambio de quórum, porque como era una constitución autoritaria, una constitución portaliana, eh, bastaba simplemente que el Ejecutivo le dijera a sus parlamentarios que no dieran quórum y todos los proyectos que había no se podía avanzar con ellos, generando un inmovilismo y un estancamiento legislativo que fue muy importante, por lo cual en 1870 se introduce un cambio en los quórum. Perdón, en 1870 es el siglo 52 años que se cumple desde 1818 y el año 1873 es cuando se introduce esta reforma en los quórum, permitiendo que efectivamente el Parlamento sesionara con un mínimo de un tercio de los presentes y no con mayoría absoluta como establecía la Constitución de 1833. También en este periodo se establece el Código Penal, por lo tanto, después de los 52 años, hay 3 años donde se hacen grandes cambios legales que reordenan el juego y reordenan la manera de entender el pacto social. El otro gran periodo, como les comentaba, es 1922, desde 1870 a 1922. eh, Viene el periodo de auge por la conquista, porque estamos en Casa 2, las conquistas territoriales, el auge del salitre y las posesiones que esto va a traer para la nueva burguesía y para este nuevo parlamentarismo a raíz de la Casa 2, que tiene que ver con los terrenos, con las conquistas, con las posesiones materiales. Este periodo del parlamentarismo se agota en 1922, en donde ya efectivamente no daba sustento para una nueva gobernabilidad, y a la luz de este gran caudillo que fue Arturo Alessandri, que entre sus perspectivas estaba el tema de la cuestión social, gran crítico de las matanzas salitreras de 1807, la matanza de Santa María, y a la vez un personaje que tiene una historia de grandes luces y grandes obras, pero que en 1925 logra establecer el ideario de esta constitución. Alessandri, que había estado exiliado, vuelve traído a Chile por Carlos Ibáñez del Campo y por Mamanguique Grof, y crean esta constitución con una postura mucho más libertaria que la constitución de 1833. Bueno, después de este gran periodo viene 70 años después el quiebre constitucional de 1973. Vamos a retroceder acá. Y en 1976 vienen las actas constitucionales. ¿Qué son las actas constitucionales? Fue el documento y el mecanismo mediante el cual se dio término al Pacto Constitucional de 1925 y fueron las bases para la Constitución de 1980, pero empezaban su vida jurídica a través del decreto Ley 1319 de 1976, creo que es del 13 de septiembre, en donde ya las actas constitucionales establecían las bases de la institucionalidad, los derechos y deberes constitucionales, y se establecía nuevamente un ordenamiento distinto del de 1925. En el año 2025 cumplimos de nuevo los 52 años y como se verá aquí estamos a puertas de ingresar en la cúspide 4, que es el fondo del cielo. Yo incluyo mucho en mis análisis la dodecatemoria porque nos entrega esta mirada oculta que no está latente a primera vista en las cartas natales. Aquí tenemos en verde el stellium natal, tanto de los planetas del Radix y también de los planetas de la dodecatemoria, lo que está fuera de la dodecatemoria. Fíjense ustedes acá en la luna. La luna está constreñida y atormentada por este Saturno natal que hace una cuadratura a Venus, que está acá, y esta Venus está en oposición
al Venus natal que está en Acuario. Acuario regido por Saturno, Saturno que está acá en Tauro haciendo oposición a la luna del radix natal en cuadratura. Hay una T cuadrada muy definida y también hay otra T cuadrada muy definida con el Sol de la dodecatemoria. Como si ustedes se fijan, este periodo de aquí es altamente telúrico en la historia de Chile y va a marcar sin duda una transformación de la identidad social y de la cultura. Vamos a ver las grandes reformas jurídicas asociadas a la TASICE 52 en Chile. Como habíamos visto previamente, bajo la TASICE 52, en 1870 hay una se cumplen los 52 años del Fuego Nuevo desde 1818 y en 1873 se hacen estas grandes reformas estructurales. Veamos cuáles son los puntos de contacto. La Luna con Marte están en conjunción y están en un trígono a Venus, pero están en una cuadratura a Saturno. Como estamos hablando de este ciclo de 1874, también preparó los cimientos para la confrontación de la Guerra del Pacífico de 1879. La Constitución de 1825 mirada a la luz del Atacirce 52. Nuevamente, la Luna está aquí con Marte en conjunción y están haciendo a Venus. ¿Cuál es la ventaja o cuáles fueron las grandes novedades de la Constitución de 1925? Creó lo que se llama la función social de la propiedad, idea que trajo Alessandri de Francia, indicando que toda la propiedad privada tenía una función social que iba más allá del dominio propio de los dueños, por lo cual podía, bajo ciertas instancias, utilizarse para fines públicos. Y esto fue súper importante para todos los procesos de expropiación de la década del 60, ya que se utilizaban estas normativas para expropiar viene a través de la función social de la propiedad. También Alessandri creó el Banco Central, con lo cual pudo dar una lucha potente al tema de la inflación, que siempre estuvo tan descontrolada en Chile, y a través del Banco Central y su política monetaria puede establecer un control más o menos efectivo de la inflación. Bueno, está la dirección primaria por la dirección primaria por la Constitución de 1925. Se observa que está el Sol ahora conjunto con Marte. El Sol está en la cúspide de la casa 2 y esta conjunción hace un trígono nuevamente a Marte. Aquí claramente hay una consolidación de un nuevo periodo, de un nuevo ciclo histórico que se está iniciando. Como señalábamos, en 1973 se establece otro fuego nuevo y en 1976 se crea este proyecto de base de la institucionalidad a través de las actas constitucionales, y básicamente estas contenían los derechos y deberes, el régimen de emergencia y una novedad que contiene estas actas respecto de la Constitución de 1925, que es la posibilidad de interponer recursos de protección. Y el recurso de protección son mecanismos rápidos en donde se puede confrontar a particulares o incluso al Estado cuando hay una vulneración de las garantías constitucionales del artículo 19. Como vemos, para este día, eh, para el, para el 13, claro, el 13 de septiembre del 76, hay una conjunción mayor a 1 grado entre Saturno con Plutón. Grandes cambios y profundas megatransformaciones que están asociadas directamente al tema económico, porque aquí está Urano que la astrología moderna se asocia también con el neoliberalismo. Eh, También está este stellium del Sol, el medio cielo,
haciendo un sextil a Júpiter, y Júpiter que está en Capricornio, que es la casa que regenta Saturno. Em, Ahí hablamos de Júpiter, está haciendo un sextil a Saturno, están en una relación armónica. Bueno, con esto hemos terminado un poco la presentación y hacemos referencia a estos grandes megasiglos que nos afectan y que estamos hoy día en un momento de importante cambio. Hay grandes estructuras que se están moviendo, así como en los países vecinos, sobre todo en Argentina, que por estar 2 años más adelantada en su fecha de independencia, está haciendo cúspide al fondo del cielo en casa 4. Así que ellos están en un proceso transformacional mucho más agudo que el nuestro, pero ciertamente vamos en esa dirección. Bueno, los dejo hasta una próxima entrega. Espero que hayan disfrutado el video. Un abrazo.